No. No. Bien. A ver, me interesa. Pero- Sí, ¿qué? No, tenemos orientación vocal. Bueno, ay, no, está grabado, Solara, ¿eh? Quiero que sepas quiero que sepas que está grabada. No es más tranqui. A ver, ¿qué es lo que me importa de hoy? ¿Nosotros pusimos fecha de monografía, fecha de entrega de algo? Sí, no, ¿no? Bien, vamos a hacerlo ahora. Estamos por 29 de mayo. 29 de mayo, gente. 29 de mayo. En fin, Una Ya locura. arrancamos con los cumpleaños de 18 cuando nos acordemos. más o menos. Ya vamos a tener un feliz, ¿cómo dicen ustedes? Feliz qué. Legalización. Feliz nada, Legalidad, feliz ahí está, nada. feliz Lucho. legalidad, feliz Legalidad. legalidad, esa es la palabra. Así Feliz, que, claro, feliz de nada. feliz Porque... legalidad y bueno, ¿Para sí, qué me sirve? sí, te sirve, esto no va a ser para siempre, creo. Bien, a ver, ponemos fecha para nosotros. Primer preentrega, donde solamente les voy a estar pidiendo formalmente la introducción. La vamos a poner julio... 6 de julio. ¿Estamos? Tienen un mes para esto. 6 de julio. Julio L. Julio L. Sí, no sería Si no, muy cruel. Ya dije la semana. Primer preentrega. Sexto de alemán. A ver, en esa preentrega lo que voy a estar buscando por todos los medios es que ustedes tengan la introducción realizada. ¿Estamos? Entonces, hoy le vamos a dedicar un ratito a lo que es introducción. A ver, repito, no les mandé a leer nada de introducciones a partir de para hoy. no. Cometí un grave error. Bueno. Pensemos dudas concretas. Ah, ok, no les dije que... No, qué pena. ¿Leyeron alguna de las introducciones o alguna de las monografías o algo por el estilo en algún momento? Bien, Sí. ¿recuerdan algo de las introducciones o algo por el estilo? Había algunas que empezaban con citas Sí, y como que iban medio tipo general y después como en los últimos párrafos ponían las fuentes que iban a usar y Y lo de las preguntas. y las preguntas, Así coincido. las Igual preguntas. lo que estás diciendo es sumamente útil, porque me sirve. A ver, esto lo charlamos ahora, eventualmente ustedes después se toman el laburo de mirarlo. ¿Estamos? Esto es una mirada muy amistosa, no tienen que leer el trabajo en su totalidad, solamente tienen que meterse en las introducciones. A ver, vamos a ser muy honestos. Por lejos, voy a sacar esto, por ahora. Por lejos, lo más difícil que van a hacer al principio es la introducción. ¿Estamos? A ver, no es mentira que les va a costar. No es mentira que van a estar como pensando, viendo cómo hacerlo, van a gastar horas de su vida para hacer un párrafo que no les va a gustar, pero como ya van a estar medio hartos, se van a ir con mucha frustración y eventualmente en algún momento les va a aparecer algo. A ustedes les va a pasar a ver, la situación de que están en sus casas. Entonces es un poco más sencillo. Pero yo no les voy a mentir. Cuando yo tuve que hacer monografías en UBA, en los viajes, o sea, de repente me pasaba que estaba viajando en el subte hacia la Facultad de Filo y Letras, y de repente eso que yo no sabía cómo hacerlo, se me ocurría en el medio del subte. ¿Estamos? Entonces, inmediatamente lo que sucedía era desesperadamente sacando la mochila para más o menos escribir lo que se me había ocurrido con el movimiento del subte y después decir, bueno, por lo menos no lo perdí. Por el momento O sea, me tengo que ir al subte para que me largue no, la el subte no, introducción. porque si ustedes tienen la suerte de saber que están adentro y que última si se les ocurre algo es pegarse una corrida a un papel. A ver, a lo que voy es, la cabeza para hacer este tipo de Celular laburo... en notas que estalle. ¿Cómo? O celular en notas que estalle. Totalmente. A ver, para este tipo de laburos hay una realidad. No siempre que ustedes están sentados sucede la magia. Están sentados y están así como, ¿y qué hago? A ver, por ahí después en un momento cuando uno piensa la cabeza en ese sentido es mágica. Y si hay algo de la medicina que a mí me interesaría entender, que es más psicología, es la cabeza, pues son esos momentos donde vos decís, no estoy haciendo esto. Y mágicamente
te aparece como la conexión y decís, así lo voy a hacer. Y tenés que salir corriendo. A ver, cuando les pase eso, no supongan que dicen, ah, sí, me lo voy a acordar. No se lo van a acordar. ¿Estamos? Entonces, salen corriendo al celular o a donde sea a hacer una anotación. A ver, yo creo que lo dije, porque a mí me pasó que hace muy poquito tiempo leí un texto que, entre todas las cosas que decía algo tan cierto, que es, aprender no es algo feliz. Y dije, qué verdadero que es esto. A ver, te da felicidad cuando vos llegás al proceso final y te das cuenta que aprendiste. O sea, el proceso final es muy gratificante. Cuando vos decís, esto de acá es mi monografía anillada, es como, esto de acá es mi monografía anillada. Eso es gratificante. Como vos le decís la sonrisita al final de la explicación, ¿viste? Que decís, yo quiero que lleguen a la sonrisa esa de, Pero, a ver, ese momento donde Alejo se ilumina, que para mí Alejo es el personaje que noto el momento de iluminación, que de repente cae y entendió. Porque aparte, ustedes sabemos, ya nos conocemos mucho, Alejo lo que hace es reformulártelo. Si yo a Alejo lo paro y no le permito reformulación, Alejo quedó estancado. Entonces, Alejo lo que hace es, a ver, pará que te lo digo yo conmigo, y va. Entonces el foquismo sería baba, sí, y te hace, y vos decís, ya está, Alejo lo entendió. Ese momento de felicidad de llegar a Alejo, a ver, cuando Alejo llegó a ese proceso, es cuando uno dice, te pones feliz porque llegaste, pero en la realidad, a ver, aprender, me pareció muy honesta la frase, aprender no es feliz. O sea, el proceso que te lleva al aprendizaje no siempre es feliz. No pensemos que esto vamos a sonreír siempre. A lo que voy es, les va a costar. Y está muy bien que les cueste porque ustedes no lo hicieron nunca. Entonces, si les va a costar, si los va a frustrar, sepan simplemente que va a ser así, que lleva un tiempo y que porque lleva un tiempo, nosotros les damos estos tiempos como, no sé, chicos, una introducción de 2 caricias como mucho, tienen 1 mes para hacerlo. Estamos, a ver, si ustedes se ponen gradualmente a laburar, sabiendo cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades, tienen que poder llegar en 1 mes. Si ustedes no lo hacen y eventualmente suponen que 1 o 2 días antes pueden tener una introducción copada, van a estar enfrentándose con problemas. Una monografía es un laburo gradual, muy gradual. No es mentira esto. Dicho esto, vamos concretamente a la introducción. Primera cosa a tener en cuenta. Esta introducción o este trabajo con el que vamos a laburar, que lo estoy agarrando al azar, es uno de los que está subido a plataforma, es un laburo muy grosso. Ténganlo en cuenta, porque los trabajos que están ahí puestos en general son muy buenos. Del género que sean, pero son pibes que han escrito muy bien, han llegado a un punto, han articulado muy bien el trabajo, han establecido con definición clara cuál es su objeto de estudio y nunca lo han perdido. Además, son laburos muy bien documentados. No es que dijo lo que dijo porque se le cantó decir lo que dijo. Están bien porque cada cosa que decía ponían de alguna manera como el acento en lo que tenían que poner. O sea, están bien. A ver, yo les pido, primera cosa que tenemos que saber de introducción. A ver, el trabajo monográfico, si lo vemos acá en el índice, el de ella se extendió, no se extendió. Yo les digo siempre, la monografía tiene que tener un piso de 15, un máximo de 20. Eso es lo ideal. Sobre ese piso de 15 y techo de 20, ustedes pueden pasarse si así lo requieren, pero no pueden pasarse jamás de 25 hojas. 25 hojas es lo máximo de trabajo duro. De trabajo escrito de ustedes sin contar todo lo que después le agreguen. 25 hojas si consideran que lo que están diciendo requiere de más laburo, no 25 hojas de zaraza. O sea, siempre estamos pensando realmente un trabajo significativo. Y así como soy permisivo para adelante, soy permisivo para atrás. Es decir, el piso son 15, pero si ustedes llegan a una hoja 13 con un contenido sumamente cerrado y de repente sí llegan concretamente a resolver algo, una hoja 13 se las admito, porque si yo no se las admitiera, lo que van a hacer ustedes es llenar con zaraza 2
claro, dos hojas para llegar a 15. Y la verdad que no me sirve de nada. Entonces, lo ideal, para mí siempre el número mágico son 17, 18 hojas. ¿Estamos? Digo, me parece que eso es una monografía promedio y me parece que estaría más que lograda. Se pueden pasar, pueden no llegar, pero no por tanto. Todo esto contando anexos, bibliografías. No. Todo esto es de, fíjate acá. A ver, lo tenemos acá puesto en introducción. Fíjate que Sí, se por eso te arranca. pregunto. No, está bien tu pregunta. A ver, fíjate que se arranca página 2 acá. ¿Están viendo ¿no? el índice? Bien, ella labura con página 2 en la introducción, literalmente es la página 2, y termina página 25 con la conclusión. Anexo y bibliografía está en otra página, y no la estoy contando. Ok. Fíjate que todo esto, página 26, no, o sea, de trabajo escrito formalmente, ustedes tienen que llegar, se contabiliza lo que es escrito por ustedes, que si ustedes están viendo lo que estoy pasando, es escrito, punto. ¿Estamos de acuerdo? No los veo, así que me tienen que decir que sí. 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 Bien, buenísimo. A ver, sobre esto, lo que me importa es lo siguiente. Vamos a introducción. Fíjense que en un trabajo de 25 páginas reales de trabajo, sin zaraza, repito, yo que las leí, doy cuenta de esta sin zaraza, ella tiene dos páginas y media de introducción. A ver, lo ideal de una introducción es que ustedes puedan tener 2 carillas. ¿Estamos? 2 carillas me refiero a 1 carilla y media, para ser más exacto. Se pasan a 2, no hay problema, si la hacen completa, se pasan a 2 y media, es porque tiene que ser relevante lo que están diciendo. No lleguen a 3 carillas enteras porque ya es mucho para una introducción que solamente tiene que tener 15 o 16 carillas como máximo. Para un trabajo de 15 o 16 carillas, una introducción de 3 es mucho. No se queden en una sola hoja de introducción. ¿Estamos? O sea, lo ideal es que puedan llegar a la carilla y media, 2 como muchísimo, eso sería lo deseable. ¿Qué es lo que a mí me importa que ustedes hagan una introducción? Primero, y me parece que Massini lo vio y me parece que está buenísimo. Y esto como lo trabajamos con los chicos del Sagrado, que me sacaron una estadística que me hicieron reír bastante, lo que sé es que de las 10 monografías que hay subidas a plataforma, 8 de ellas tienen cita introductoria y las otras 2 no las tienen. A ver, ¿qué es una cita introductoria? Es esto. ¿Estamos? Cita introductoria de una monografía. ¿Es obligatoria? No. ¿Estamos? No es obligatorio tener una cita introductoria. La pregunta es, ¿qué es una cita introductoria y por qué de repente podrían ponerlo? Una cita introductoria, que es muy propio de un montón de textos que son más académicos, básicamente es una selección, muy personal del autor del texto, que considera que le va a servir ese fragmento que está citando porque, después de leer mucho algo, se dio cuenta que entre todo lo que leyó para su tema de trabajo especial, justo encontró una frase sintética que literalmente sintetiza lo que está queriendo decir en el trabajo. ¿Estamos? B, otro tipo de nota aclaratoria o nota introductoria. Citas que son complejas, o sea, complejas no porque sean complejas escritas, complejas desde como molestas. Por ejemplo, si yo voy a trabajar, esta monografía fuese mía, y yo trabajara sobre las razas, o sea, sobre todo lo que implica como el paradigma que empieza a dejar de lado el concepto de raza para hacer referencia a los seres humanos, porque obviamente raza es de animales y bla, bla, bla. Yo acá les podría citar una cita muy molesta de un personaje, después más adelante vamos a ver, que es Gobineau, que por ejemplo lo que dice, el tipo tiene un texto a mediados del siglo XX que se llama Ensayo sobre la desigualdad de las razas. Creo que lo vimos nosotros en algún momento. En ese ensayo sobre la desigualdad de las razas, te cito lo que él dice, las razas negras son inferiores porque la animalidad de sus caderas y qué sé yo, y que corren. A ver, mi trabajo gira en torno a todo lo contrario de eso. ¿Por qué opto por citar eso? Para demostrar en cierta No parte es una así. mirada, un paradigma que era anterior.
Para demostrar un paradigma anterior, a ver, sí, puede ser una opción. Para romper con eso. Para romper con eso y para que incluso la persona que lea, a ver, como el tema es como muy polémico, es esta cosa de la raza, pero si vos Te te topás atrape, claro. si vos te topás con una cita que defiende esta idea de raza, en realidad cuando yo lo lea voy automáticamente, me das como me vas a pegar como un cachetazo como lector. Entonces, al pegarme como un cachetazo como lector, voy a seguir leyéndolo. Porque voy a ver por qué está citando un tal Gobineau de mediados del siglo XIX, que en realidad lo que dice respecto de los seres humanos y de las razas es muy antiguo. ¿Estamos? O sea, esa es la... Creo que lo leímos el año pasado. Para mí no Ese. Tipo, leyeron, leímos. porque, Sí, seguro. sí, ¿sabes cuándo lo vimos? Me parece cuando veíamos nazismo. Porque Sí. cuando yo estaba buscando algo de fuentes, tipo, me acordé que habíamos leído algo así como raza negra, raza amarilla Ese y mismo. raza blanca, por así decirlo. Ese mismo. Y ese sí, lo- era ese entonces. Sí, ¿quién está hablando? Varón fue. Cheto. Nada, que lo habíamos leído. Por eso, o sea, pero ¿se entiende la lógica? O sea, a ver, esta cita introductoria la pueden tener como no la pueden tener. Y la realidad es que no estoy muy interesado en que aparezca en la introducción que ustedes tienen que entregar el julio. Porque en realidad esta cita introductoria surge de muchísima lectura. Entonces, para julio seguramente ustedes no tienen muchísima lectura. Y si no tienen muchísima lectura, no aparece. Y si aparece y después con el paso del tiempo no les gusta, la eliminan y cambian por otra. Lara, estás por preguntar algo. Te iba a preguntar, o sea, vos en la introducción ponés la cita, pero en ningún momento tenés por qué referirte a ella en esa parte del... Podés no referirte a ella como podés sí referirte a ella. Eso es muy personal tuyo. Estamos, algunos en la introducción lo que te dicen, por ejemplo, cuando la recuperan es tal como se citó arriba, o tal como se citó en la introducción, o tal como dice la cita introductoria, y de ahí la recuperás. Pero podés tranquilamente no recuperarla. Eventualmente tiene que ser una cita que en algún momento de tu trabajo Que lo la trates. resuelvas. ¿Estamos? O sea, que uno entienda por qué está esa cita ahí, porque si no es como, ¿para qué la pusiste? O sea, Entonces, esta cita es la de la cachetada. esta cita es la de la cachetada, que puede ser de la cachetada, a ver, es la de la cachetada en el momento de que vos citás algo que sea muy polémico. No sé, Claro, yo podría poner la mujer es nada más para reproducir y estar en la cocina, ponele. suponete Ese que sería vos la- encontrás, exacto, suponete que vos encontrás una frase de tu tema sobre la mujer en el Islam. O sea, una frase Es copada. justo ¿estamos? eso, Por literal. eso, tal cual, que vos digas, de acuerdo al islamismo, la mujer tal cual, es una mujer reproductora, y vos decís, che, qué loco que pongas esto, pero porque en realidad la estás usando para que después toda tu monografía deje claro que no es así. Listo. ¿Estamos? Entonces, o para la cachetada, o para cuando encuentren, no sé, ponerle que Lara encuentre una que diga, la ONU, como otras entidades, no sé, supranacionales, la ONU es un verso y no prima por el bien común. Punto. Es decir, che, es cortita, pero dice lo que estoy queriendo decir. Ponele. Bien, segundo elemento que me parece fundamental. A ver, si esto, ¿qué pesó? ¿Y 20? Che, ya me quedan 15 minutos. Y Bueno, vamos a lo que importa. No importa, la semana que viene seguimos con la introducción. A ver, el problema que se les presenta a ustedes es cómo empezar. Porque esa es la pregunta que ustedes se tienen que hacer. ¿Cómo empiezo esto? Para mí es notablemente más fácil el desarrollo que la introducción. Porque en el desarrollo vos ya sabes lo que estás haciendo y lo que estás buscando, y es más parecido por ahí a trabajos que hayan hecho antes. El problema de la introducción es que la introducción es literalmente del blanco mismo a algo que sea realmente significativo. A ver, ¿cuál es mi recomendación? Lo más fácil, pero que no aplica a todas las monografías, tengo que ser honesto al respecto, es que ustedes empiecen con aquello que Patricia Dixon hace muchos años atrás decía, el detonante de su trabajo. A ver, ¿qué sería el detonante de su trabajo? Vamos un segundo, alguno que tenga capacidad de lectura. Vamos, me interesa que ustedes lean estas dos carillas no, estos dos párrafos. ¿Quién puede empezar? Los primeros dos párrafos. Vamos, Lara, hacelo vos.
En enero de 2017, Donald Trump asumió la presidencia de los Estados Unidos en una ceremonia que, según el entonces portavoz de la Casa Blanca, John Spicer, atrajo la mayor audiencia que jamás haya presenciado una inauguración. Sin embargo, las fotos aéreas tomadas en aquella fecha del área de espectadores en el National Mall no coincidían con las publicadas por la Casa Blanca. Del mismo modo, si se las comparara con las imágenes de la primera investidura del expresidente estadounidense Barack Obama, la convocatoria de espectadores que este último atrajo fue mayor. Ver imagen 1 en anexo. Cuando se le preguntó a Kellyanne Conway, la consejera del presidente en la Casa Blanca, sobre las declaraciones de Spicer, su simple respuesta fue: no seas tan extremadamente dramático con esto. Lo que estás diciendo es falso. Nuestro jefe de prensa dio hechos alternativos sobre esto. Estos hechos alternativos nos remontan inevitablemente a la novela 1984 de George Orwell. ¿Sigo? Sí, es hasta el final de ese párrafo. En la que el recurso del doble prensa es introducido por primera vez, concepto que trata de una forma de disciplina mental cuyo objetivo es ser capaz de crear dos verdades contradictorias al mismo tiempo. Por consiguiente, no resulta extraño que durante la primera semana de la presidencia de Donald Trump, las ventas del libro hayan aumentado un 100.000% en los Estados Unidos, volviéndose a convertir la novela en un bestseller. Pregunta. Su trabajo, si miramos para arriba, que no tienen por qué saberlo, dice George Orwell, la ficcionización de la realidad como medio de crítica al régimen stalinista. ¿Estamos? Tiene que ver, ella analiza lo que es 1984 y Rebelión en la Granja. ¿Estamos? No sé si alguna vez lo han escuchado o han leído alguna de esas dos como novelas. Sí. Pregunta. ¿Cómo llega a 1984? O por lo menos, ¿cómo conecta con 1984? ¿Con la historia de la novela? ¿De la manipulación con de eso? los...? ¿Qué es lo que utiliza para conectar con 1984? Los sucesos de ahora sobre la prensa. Ahí está, los sucesos de ahora sobre la prensa. A ver, ¿cuál es una buena estrategia para empezar a introducir el tema? Utilizar el contexto actual que detona a ustedes el interrogante que van a tener. Ejemplo. Vamos a alguno de los que no hayamos, o incluso los de hoy, por ejemplo, los que hoy traté un poco más a la mañana. Olivia quiere laburar con fake news. ¿Estamos? Quiere laburar con el concepto de posverdad. Yo lo que le decía a Olivia es, hoy o ayer, o anteayer, Donald Trump lo que hizo fue salir como a quebrar como las redes sociales. Básicamente a través de un decreto, lo que él va a estar por hacer es, por ejemplo, que no sea tan libre, por ejemplo, hablar en redes sociales como Twitter o Facebook. Porque lo que considera Donald Trump es que si vos hablas libremente en esas redes sociales, en realidad lo que estás generando es como, o sea, no es libre hablar, porque si vos hablas y si miles y miles hablan, eventualmente se genera esta como paranoia que de repente te permite decir, che, lo que están diciendo todos ustedes a nivel fake news, ¿es tan trucho o en realidad es? Ahora, lo que yo le digo a ella es, arrancá desde el presente, o sea, arrancá desde algo concreto, que a vos, por más que no te haya sido el detonante de tu tema, que a vos te sirva para detonar el tema. Ejemplo, sigo con el caso de Olivia. Ponemos, a ver, en los últimos Mayra. días... ¿Cómo? Lo que pasó con Mayra, que no sé cómo fue en realidad bien, que había puesto un tuit que decía, estos Villa Azules en Chile, Sí. y a los 4 días estaba toda Villa Azul, tipo, diciendo, no somos Chile, tipo, estamos No, acá. TN subió una foto, la publicó y todo, en el mismo programa, de una imagen de esto está pasando en Villa Azul. Y la foto había sido sacada de otro medio de comunicación en Chile, me parece que el año pasado. Sí. Después salieron, bueno, obviamente Mayra, porque era su distrito. municipio, salió a decir, mucha gente habló del tema, y TN lo que hizo, como para, no sé,
sea, lavarse las manos o lo que sea, capaz que es verdad, dice, bueno, pedimos disculpas por lo sucedido, pero esta imagen nos la mandó un vecino que decía ser de Villa Azul. Por eso la publicaron. El tema es que... Claro. A ver, que no es que si vos te prendés, como que reproduce como cosas que no son. Está bien, a ver, son ejemplos. A nosotros nos pasó eso y nos lo decía Cabano, nos pasó eso con la radio, que yo una vez me acuerdo que por haberlo visto en Twitter, había retuiteado o lo había mandado al grupo para hablar en el día, que el supermercado Día había cerrado por, no sé, había un tweet que decía que habían cerrado porque no le pagaban a los empleados. Sí, En realidad no, habían cerrado porque era el día del comercio, ¿entendés? Sí, sí, sí. Y nosotros capaz que íbamos a seguir con esa idea, y eso también es fake news. Es que sí, al fin y al cabo es eso. Lo que yo digo es, si vos podés ejemplificar, yo digo el de Donald Trump porque es el actual, porque es el que se me ocurrió hoy cuando hablábamos con Olivia hace rato, digo, pero de repente, cualquier cosa actual que vos puedas introducir que dé a entender esta problemática de las fake news, y que de repente de eso actual vos, a ver, encuentres el modo de conectarlo con tu problema específico. A ver, se me ocurre, por ejemplo, estoy pensando ahora en el de Lara. Por ahí la ONU está un poco muerta hoy, o sea, sigue estando, digo, pero hoy en realidad lo que me parece que es mucho más... Sí, ¿cómo? Acabo de poner en Google, ONU en pandemia, a ver si aparece. A ver si aparecía, pero de repente se me ocurre no pensar a ONU como organismo para verlo, para conectar, pero se me ocurre pensar, por ejemplo, la OMS. O sea, vos lo que tenés con la Organización Mundial de la Salud hoy es como, de hecho, Estados Unidos lo que está diciendo abiertamente es como que como organismo internacional la OMS no fue neutral. Y que de repente tapó cosas que sabía de coronavirus en China por el hecho simplemente de ser China. Entonces, por ahí vos decís, pero no es OMS lo que yo quiero, pero de repente vos podés introducir el tema. Es un organismo. Es un organismo y no importa OMS, pero a vos lo que te importa es descubrir que hay alguien que está diciendo explícitamente que ese organismo no es neutral cuando debería serlo. Entonces, de la idea de no neutralidad, tironeás el tema hacia lo tuyo. Lo que a vos te interesa ver, en este caso, es, obviamente, no, especificar que no te interesa OMS, pero que vos querés ver si esto si esto sucede en OMS, entonces te interesa ver cómo la acción en la ONU. Tal cual. Claro. A vos querés ver si esa no neutralidad la podés ver en ONU. Entonces, repito, de algo muy actual, tironeás hacia tu caso. Entonces, si ustedes logran encontrar algo, un contexto o algo medianamente relevante de los últimos tiempos, que les permita romper el hielo, literalmente, a ver, en el caso de Martina, o en el caso de José también, a ver, el 8M, ¿cuándo fue el 8M, el 8M relevante? Hace 3 años. En Argentina el 2015 fue un puntapié. 2015, es ese que fue masivo, que fue a donde uno se pone como en el tapete la cuestión de... Y a partir del 2015, sí. Entonces, a partir del 2015 de salto. Ahí está, a ver, por ejemplo, vos decís, pero no me importa a mí lo de la legalización del aborto como tema monográfico. Y está bien, porque no les tiene que interesar. Pero de repente, por ejemplo, no sé, empezás a escribir. El 8M del 2015 fue un acontecimiento importante porque bla, 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 buscás. A ver, esto tiene que ser inteligente. El caso de Marti está bueno. Porque y de José también, porque... General, una ley. Total, pero no tiene que ver con lo de la ley nada más que verdad, sí es verdad lo que vos decís. Tiene que ver con que si uno empieza como a describir, repito, sean inteligentes, roben citas, a veces las citas las pueden robar de noticias periodísticas. En vez de poner el 8M, bla, 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 ponés lo mismo, pero de repente buscás la publicación de Clarín en ese día, o de Página 12, si lo querés mejor, y podés, no sé, multitudes de mujeres marcharon, bla, bla, bla. A ver, la idea es que vayan como recopilando información, vas hablando, y eventualmente lo que querés decir de ese 8M, que en realidad a vos no te interesa como objeto de estudio. Decís, como consecuencia de esa situación, no sé, ha surgido, se han puesto sobre el tapete un montón de temas, como, bueno, lo del aborto, la ley ESI, y como otras cosas, como por ejemplo el rol de la mujer en las sociedades. A ver, cuando vos introducís esta idea del rol de las mujeres en las sociedades, por ejemplo, es como encontrar la vuelta para conectar, por ejemplo, con el caso de José. Es decir, a ver,
Lo que se cuestiona es el rol de las mujeres en las sociedades occidentales. Sin embargo, lo que no se ve es, en este caso, cuál es la posición de estas mujeres en el mundo oriental, o sea, en Medio Oriente. Mientras las mujeres en el mundo occidental están laburando en función de reconocer un montón de derechos que deberían haber sido reconocidos hace un montón, en paralelo, en el mundo oriental, las mujeres son vistas como ta. Y vos decís, pero ya, a ver, ¿cómo llegaste a eso? ¿Desde el 8M? Sí. O sea, porque en realidad hiciste toda una conexión, no digo que lo tenés que hacer así, José, digo, pero hiciste toda una No, pero es conexión. algo muy importante porque es con lo que te dije yo el otro día, que existe, o sea, se empezó a hablar una ley sobre lo que es el feminismo internacional, se podría decir, Sí. y empezaron a tocar estos temas de que, no sé, en este tema de las guerras y del terrorismo y demás, un grupo muy, tipo, golpeado es este de las mujeres, que a su vez de ya no tener derechos por la religión o por lo que sea, se le agrega esto de que mueren los maridos y son los únicos que trabajan, los que van a la escuela, y es como mucha más vulnerabilidad. Y Estamos de eso lo iba a acuerdo. tocar yo, porque es la mirada esa. O sea, Estamos de acuerdo. A ver, repito, son ejemplos que les estoy dando, ¿eh? Por ahí son los ejemplos más fácilmente que me surgen. Pero digo, lo ideal de una introducción es que ustedes logren esa cuestión como aceitada y articulada. O sea, si vos me decís por qué estoy explicando o por qué voy a estudiar peronismo, y por ahí, o no sé, pienso la parte de, no sé, el adoctrinamiento del peronismo hacia los jóvenes. ¿Y cómo arrancarías? Y qué sé yo, podría empezar con cuestiones de la cámpora. ¿Por qué no? O sea, empezar a decir, a ver, en los últimos años se ha visto, bla, la cámpora. Repito, no porque les interese la cámpora. Simplemente como para ver, como para de algo actual, como rastrear y llegar a través de su escritura a algo que ya es propio. Aunque es propio, que es propio interés. A ver, nos quedan 4 minutos, 3 para ser exactos. Lo único que les pido es lo siguiente. Para la clase que viene, el ejercicio que ustedes tendrían que hacer es miren las introducciones. ¿Estamos? Mírenlas. No tienen que leerlas ni en detalle ni en profundidad. Identifiquen en esas introducciones elementos que forman parte común de las introducciones. Creo, un poco lo dijo Juli, me parece que está bien. A ver, en general las introducciones van de lo amplio y general hacia lo particular. O sea, introducen esta cosa muy amplia de un tema y finalmente hacia el final, literalmente 2 o 3 párrafos últimos, lo que tenés es como algo muy específico en donde ellos te dicen específicamente lo que van a hacer. Lucho, Sí. ¿en la introducción se plantea la hipótesis también o todavía no? Sí, idealmente, al final de esa introducción. O sea, en la parte final, yo te diría... Yo quiero ver esto, y ahí pones tipo... Tal cual, sí. o sea, partiendo del supuesto, o hipótesis o preguntas, pero básicamente es partiendo del supuesto a lo largo del siguiente trabajo, se partirá del supuesto de que la ONU no habría sido bla, 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 o de repente se intentará ver cuál fue la participación real de ONU en determinados conflictos. Es verdad, a ver, pudo mantener esa neutralidad o respondió a intereses, es lo mismo. O sea, en formato de pregunta o en formato de hipótesis ambas serían como avaladas. A ver, repito, miren esas introducciones para que podamos como compartir un poquito más, pero ya con ustedes habiendo visto ejemplos de introducciones y veamos cuáles son las cosas que yo entiendo que tienen que tener. Con eso dejamos lo de proyectos para la semana que viene. ¿Lo de historia tenían que leer Martínez de Oz? Bien, sí, creo Y que otra sí. cosa, Historia, el trabajo te lo compartimos por Google Docs, te lo mandamos por mail. Por Drive, al Gmail. Por Drive. Sí. ¿Hasta cuándo? Por favor, con invitación para editar. Así directamente lo corrijo Después ahí. hasta mañana, ¿no? ¿Cómo? Después hasta mañana, ¿no? Era hoy, ¿no? Sí. Era hoy, pero con extensión hasta mañana. No sé si era con extensión, pero lo extendemos hasta mañana. Entre hoy y mañana. ¿Estamos? Lucho, ¿me Sí. puedes? Tipo, ahora no porque ya no queda tiempo. Pero yo en el foro de historia te había hecho unas preguntas. Tipo, ¿me las podés contestar si podés hacer? Ya, corto y te contesto. Lucho, cualquier tipo de duda, monografía o bueno, los Sí, que... igualmente no sé, vamos a dedicarle trabajo, tiempo, ¿eh? Vamos a dedicarle un montón de tiempo. O sea, la realidad es que en este mes, por ahí una de las horas que tengamos de proyectos por semana, si es necesario, vamos a introducción. Y si ustedes van escribiendo introducción, de repente yo los habilito a que puedan como compartir ustedes y vamos viendo todos lo que van haciendo. Así por ahí. pero bueno, si no, de duda, foro.
¿Sí? Duda, foro, y si no, siempre tengan en cuenta que este mes tenemos por lo menos una horita de introducciones para ver qué es lo que están haciendo. ¿Vale? Perfecto. Nada Super. más, leen para historia lo de Martínez de Oz y leen las introducciones o algunas introducciones para la semana que viene. Dale. Perfecto. Adiós. Nos vemos. Vamos. Chau, chau.